relación a Ida Valeria Ramírez, ¿cómo la veía usted? ¿Cómo estaba vestida, por ejemplo, en esas oportunidades? Siempre con ropa provocativa, podríamos decir. Hay un detalle que no puedo dejar pasar por alto, porque usted ha trabajado en tratas, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué significa que una mujer use ropa provocativa? Quizás me expresé mal. No, yo le pregunto qué significa que una mujer use ropa provocativa. Polleritas, escotes, quizás... O sea, que una mujer que usa pollera y escote es provocativa. ¿Es lo que usted dijo? ¿Usted ve habitualmente a otras mujeres vestirse de pollera y con escote? Sí, señor. ¿Y usted considera que están provocando? De ninguna manera. ¿Y entonces por qué Aida estaba provocando? Porque me refería a la situación en sí. Cuéntenos. Ella siempre estaba ahí parada con otras chicas que también ejercen la prostitución. Ese lugar es conocido como la zona roja de acá de Reconquista. Y era evidente el contacto constante con distintos masculinos durante... ¿Y el contacto de una mujer con un masculino implica, en su criterio y en su apreciación profesional, prostitución? No, pero en esa situación... Pero en este caso, como estaba de pollera y escote, sí. No es así. Y entonces cuéntenos, señora, porque no termino de entender eso de que es provocativa. Que ese lugar ahí, normalmente las chicas lo usan para ir a ofrecer sus servicios sexuales. O sea que en ese lugar de pollera y escote... Objeciones argumentativas, su señoría. Sí, perdón, señor magistrado, me ofende, la verdad. Bueno, pero resérveselo para el acto de clausura. Sí, despreocúpese que lo vamos a reservar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo más de PNM con todos ustedes para analizar un contexto altamente preocupante de lo que pasa no solamente en nuestra sociedad, sino en nuestro orden institucional. Hace meses que venimos hablando de la justicia, del MPA, del funcionamiento del MPA. El MPA no es otra cosa que fiscalía. Este video que terminamos de ver, que yo lo pongo y que pocas veces comenzamos nuestros videos de esa manera, intento poner en valor algo específico, pero para ayudarlos en este contexto voy a contar un poco la historia, ampliar un poco más sobre el particular. Acá hablaban de prostitución, o se habla de prostitución, se habla de que una forma de vestirse determina, según la mirada de alguien, qué profesión ejercemos. Y esto no estamos hablando de alguien que desmonta a la gente porque es una suerte de Sherlock Holmes. Estamos hablando de alguien que mira con mucho prejuicio. Digo, para poner en este contexto una suerte de pequeño picante filosófico, si se quiere, ¿no? Habrá escuchado muchas veces decir que la prostitución es la profesión más vieja del mundo. Hasta que alguien, hace ya algún tiempo atrás, bastante tiempo atrás, hizo una observación diferente, distinta y muy aguda. Quiero determinar con esto las diferencias entre el prejuicio y el sentido común a un espíritu crítico cuando alguien analiza en un contexto en profundidad. Alguien se llamó Orué, que usted seguramente lo conoce con otro nombre, de Voltaire. Había dicho que él entendía que para que alguien ejerza la prostitución, alguien se vistió antes de ser prostituto, o prostituta, discúlpeme. Quiere decir que la prostitución no es la profesión más vieja del mundo. La profesión más vieja del mundo, según Voltaire y este análisis, es el desastre, el que hace ropas. Eso echa por tierra
una creencia de 5.000 años de historia. Quiero poner esto simplemente como para ponernos en valor y profundizar algo que pretendemos profundizar de lo que vimos en este video. Pero antes de hablar del tema, lo voy a poner en contexto. Una llamada telefónica hace 5 años atrás, anónima, al 911, lo atiende la policía, y a partir de ahí se genera un expediente y va a un juicio. ¿Qué decía la llamada anónima? Que fulana de tal, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, no es digo, el proceso judicial que justificaba 5 años de investigación, no tiene nada que ver con saber si era o no prostituta y quién era el nombre, sino que la acusación viene por el siguiente lado. A los papás de esta chica lo acusaron de que la obligaba a ejercer la prostitución a la hija y que se quedaban los dineros que producía justamente este ejercicio de la prostitución. Coacción, vamos a mostrar después el expediente cómo se caratulaba. Es decir, 2 padres perversos, delincuentes, mala gente, obligaba a su hija, mayor de edad, a prostituirse, se quedaba con el dinero y además la maltrataba. Eso es lo que decía la carátula. Insisto, un juicio que comienza con un llamado anónimo del 911. Pruebe usted llamar al 911 y hacer una acusación anónima y dígame cuántas de esas acusaciones termina generando un expediente y generando un juicio. El juicio lleva 5 años. Los padres acusados tuvieron 2 años preso, porque así lo determinó el fiscal o lo pidió el fiscal y lo avaló el juez. 2 años preso. En ese momento en que los padres fueron presos, uno de sus nietos, que son criados por los abuelos, que tenía 10 años, intentó suicidarse porque no entendía qué estaba pasando, y que particularmente este pibe de 10 años, que es hijo de esta chica que dice que es prostituta, en realidad él y su hermanito lo tienen como papá al abuelo, a los abuelos. La realidad que él la vive muchísima familia del norte de Santa Fe y que no tiene reproche alguno, es más bien una muestra de grandeza, de amor desbordante de abuelo. Alguien dijo que ser abuelo es ser padre 2 veces. Bueno, en este caso, como otros tantos casos, el nieto, criado por los abuelos, el nieto al abuelo le decía papá y mamá. Cuando lo meten preso a los abuelos, el padre del chiquitito, del chico, se intenta suicidar y lo salvan en el hospital de Milagros. Quiere decir, estos son los resultados, lamentables resultados de aquel proceso judicial cuyos abuelos terminaron siendo acusados por extorsionar a su hija para que ejerza la prostitución, casi pierden un nieto porque se intentó suicidar, y un juicio que terminó en el día de ayer con la absolución, porque en el juicio no se pudo probar nunca que los padres mandaban a su hija a prostituirse. La hija, supuesta prostituta, jamás acusó a sus padres. Es más, en el juicio dijo, no entiendo por qué a mis papás lo acusaron, ni sé de dónde vino esta acusación. Uno de los testimonios es lo que terminamos de ver de esta chica, que no es otra que Rocío Morán, que forma parte de la división de tratas de la policía de la ciudad de Reconquista. División de tratas, es decir, gente que debería estar preparada para este tipo de cosas y no valorar desde el prejuicio ciertas actitudes o ciertas presencias de cierta gente. Los prejuicios anidan en muchos sectores de nuestra sociedad, lamentablemente. Pero ¿sabe lo que es preocupante de todo esto? Es que el prejuicio justifique el accionar, la acusación de alguien que tiene poder como un policía. Esto es lo preocupante. La pregunta inducida, coercitiva del propio fiscal Marichal, que resbala, digamos, por decante, una respuesta que la terminamos de escuchar a partir de una pregunta retórica que hace el fiscal. Digo, pregunta retórica que no sé si es aconsejable hacerla en un juicio. ¿Qué quiere decir una pregunta retórica? Una pregunta que ya viene con la respuesta incluida. Fíjese el inicio del video y se va a dar cuenta que Marichal, el fiscal de la causa, el que lo metió en cana 2 años a 2 personas que eran inocentes, le hace una pregunta inducida, le hace una pregunta retórica. A la intervención del abogado defensor de los acusados, que le pregunta qué significa para ella una forma provocativa, después termina desdiciéndose, porque evidentemente la respuesta no soportaba
un mínimo rigor de sentido común. No estoy hablando de espíritu crítico, de un sentido común. ¿Cómo alguien puede decir, porque usás minifalda y tacos altos y un escote, automáticamente te pueden poner el rótulo de prostituta en la frente? Cuando en realidad en el juicio se estaba hablando de otra cosa además. Pero me llama la atención esto. Digo, los prejuicios que anidan. Y esto no es una cuestión de cuna, porque los prejuicios de última los tenemos todos. ¿Sabe cuándo se van los prejuicios? Con la intelectualidad, con la lectura, el viajar, el prepararse. Una autoridad debería tener una preparación especial. No es una policía cualquiera, es una policía que está en trata. ¿Quién la preparó? ¿Quién la prepara intelectualmente a esta gente? No estoy hablando de lo moral, de lo intelectual. Para que en un juicio, para ella, determine a partir de una aseveración testimonial, en un juicio diciendo que alguien, porque usa polleras cortas y un escote y tacos altos, es sinónimo o justificativo para decir que alguien ejerce la prostitución de un modo tan alegre, desembosado y despojado de cualquier necesidad de una explicación mayor al respecto. Es una locura esto. Bueno, lo que hace el video, lo que deja en evidencia esto que estamos mostrando, es cuánto prejuicio anida en el poder, en este caso policíaco, y particularmente del MPA. Estamos hablando de gente que fue a la universidad, estoy hablando del fiscal Marechal, gente que leyó, gente que se enjuaga en conceptos que anidan en los libros y en las grandes bibliotecas. No puede un fiscal tener una mirada y entender que a partir de una pregunta retórica, obteniendo esa respuesta que obtuvo, alcanza y sobra para juzgar a una familia a la que la iban a mandar 14 años en cana simplemente por prejuicios, que calculo yo que debe anteceder los prejuicios, o lo que se resuelva desde los prejuicios ante la falta de veracidad presentada en el juicio. El MPA, volvemos e insistimos con la capacidad intelectual, con el compromiso, la preparación de gente que evidentemente ocupa un cargo importantísimo, como dijo un juez no hace mucho, pero que evidentemente sus capacidades intelectuales y su compromiso con la ley y con los valores que debería defender esa ley están muy lejos de lo que verdaderamente uno ve en el accionar del MPA. Este video que terminamos de compartir deja clarito, le digo que es casi guionado, es hollywoodense lo que terminamos de ver. Hollywoodense, digo, quiero decir en tanto cinematográfico. No está escrito, no es un guión, es la captura de una cámara que estaba filmando el desarrollo de un juicio. ¿Cuánta suerte tuvo esta gente? Digo, este matrimonio que fue acusado, una acusación muy pesada y muy difícil de probar, dicho sea de paso, de tener un defensor de la talla de Hugo Moy. Tener un defensor de la talla de Hugo Moy. Habrían estado pagando con cárcel, no solamente la injusticia de haber sido condenados en forma inocente, sino que donde los prejuicios y la falta de profesionalismo hubiera tallado y hubiera explicado una condena absolutamente injusta. Vuelta y de nuevo el tema del MPA. ¿Quiénes son los que preparan los fiscales? ¿Cómo califican los fiscales? ¿Por qué se los nombra? ¿Qué preparación tienen? Estas sí son preguntas retóricas. Le aseguro que son preguntas retóricas después de lo que termino de ver. Nos vemos en otro módulo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Tregoña.